Muchas bendiciones, mi gente. Dios le bendiga grandemente. Estamos disfrutando de un tiempo poderoso en el Congreso Rompiendo Barreras, y como usted sabe que está con nosotros el apóstol Rafael Sánchez, un hombre de Dios poderoso que ha sido de grande bendición para nuestra vida y para esta generación. Yo le llamo el patriarca porque es un hombre no temporal, sino de trayectoria. Amado apóstol, un privilegio tenerlo con nosotros aquí también. Yo le quiero hacer una pregunta, empezando. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor en este momento? Porque la iglesia ha dejado de creer en la unción, en la liberación y en la manifestación del poder de Dios. Simplemente un grupito muy limitado es que anda mostrando que el poder de Dios está vigente y está real. La gente ha querido sacar a Jesús de la ecuación. Cuénteme, ¿cómo es? Mira, tres cosas, Pastor Samuel, que se han estado perdiendo, pero que Dios también a la misma vez ha preservado. Es el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Es el mover sobrenatural de los milagros y el mover sobrenatural de la liberación. La Biblia dice que Jesús vino para deshacer la obra del diablo. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando miramos este texto y lo traemos a esta temporada, podemos ver que si hacemos una imagen de la iglesia primitiva, en el movimiento espiritual en que la iglesia primitiva se movía, estaba fundamentado en la liberación, sanidad, milagros y salvación. Hoy no. Hoy tenemos muy buenas enseñanzas, que es poderoso. Yo soy un apóstol que creo a la enseñanza, creo en educar a la iglesia, incluso creo que la iglesia debe educarse para poder manejar el lenguaje actualizado de lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero una de las cosas en las que nosotros hemos mantenido el equilibrio es que no solamente enseñamos, sino que ponemos en práctica lo que enseñamos. Yo no hago nada con darte un estudio del Espíritu Santo y dejártelo como una enseñanza. Entonces tendré una generación allí sentada que van a escuchar hablar del Espíritu Santo como una historia. Pero cuando yo hablo del Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, cómo ellos vivieron esas experiencias, cómo el poder estaba allí. Por ejemplo, podemos mirar a un Pedro que va a la casa de Cornelio. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Bueno, un soldado romano, un tipo de alto nivel que hacía misericordia. Eso es todo lo que hacía Cornelio. Daba limosna a los pobres. Pero un ángel desciende y le dice: toda tu limosna ha sido mirada en los cielos. Y le mandó un mensaje: busca a un hombre llamado Pedro en tal sitio, él te va a decir lo que vas a hacer. Cuando Pedro recibe la visitación del Espíritu Santo y tiene la visión, el Señor lo envía a Pedro. Ni siquiera Pedro, siendo un apóstol de alta calibre, imaginaba lo que iba a suceder en breve. Dice que Pedro llegó allí, y en el momento que Pedro comenzó a hablarle de la salvación, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todo aquellos que estaban allí, y fue bautizado Cornelio, la esposa de Cornelio, los que servían. Ahí no hubo uno que no recibiera el poder sobrenatural. Pedro no fue a dar un estudio del Espíritu Santo. Lo que pasa es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando él hablaba se manifestaba lo que tenía. Entonces, cuando un hombre de Dios enseña, por ejemplo, sobrenaturalmente lo que es la doctrina del Espíritu Santo, debe haber una manifestación sobre la enseñanza que tú acabas de dar en la iglesia. Por ejemplo, si yo hablo de fe, no te lo puedo enseñar como una teoría, te estoy dando una herramienta para que en el momento que necesites fe, la palabra que es viva te ayude a pasar un proceso, una guerra, un trauma, lo que sea que necesites fe, esa enseñanza te lo va a hacer vivir. Ahora, pero cuando hablo del Espíritu Santo, cuando yo hablo del Espíritu Santo, estoy hablando del Paracleto, que
que envió Jesús y dijo, no estarán solos, Él estará con ustedes todos los días. Dicen, nos guiará, nos enseñará. Y Él es que pone los dones, Él es que pone la gracia, Él es que pone los ministerios. Entonces, cuando yo le hablo a una generación del Espíritu Santo, yo debo demostrarle a esa generación que el Espíritu Santo es real, que Él se mueve. Yo debo embarazarlo como está establecido. El apóstol Pablo dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Por ejemplo, yo me he enterado, aquí en esta región, me voy a reservar el nombre. El que quiera saber dónde yo estoy, pues lo busca ahí en la página del pastor Reynoso, y ahí ustedes van a ver dónde estoy. Pero quiero cuidarme en salud. Pero me acabo de enterar que aquí la parte profética ha sido censurada. Dicen que el último profeta fue Juan. O sea, estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, estamos hablando de los profetas que hablaron sobre Jesús, pero estamos hablando de los profetas del Espíritu Santo. Tenemos un Agabo que profetiza lo que le va a suceder a Pablo. Si los profetas fueron hasta Juan, ¿qué hace Agabo metido en el medio? ¿Qué hacen la profetisa que dice la Biblia que tres profetizas de la hija de un tal Juan, algo así? Entonces, de Felipe, si vemos el contexto del ministerio de ascensión, como así lo llamamos, en el ministerio quinto, ahí vemos que él dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está la clave, la edificación. Entonces, cuando en una región se quiere paralizar el don profético que lo da el Espíritu, ¿saben lo que estamos parando? Estamos parando la voz del Espíritu Santo, que trae tres cosas cuando profetizamos. Uno, consuela, exhorta y edifica. Los ungidos tenemos la facultad de accesar a la voz del Espíritu para traérsela a aquellos que están bajo guerra, bajo proceso, que no pueden accesar en un momento a la voz de Dios. Entonces la profecía es la voz de Dios dando respuesta que no puede accesar. Entonces cuando yo hablo por el Espíritu Santo una palabra profética, la persona llora, grita, cae al piso. Es impresionante y dicen, wow, Dios me consoló, Dios me exhortó, Dios me dio una dirección. Entonces cuando paramos la profecía, le estamos cerrando la boca al Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Cuando yo llegué por primera vez aquí a esta ciudad, el Padre me mostró algo tremendo. Y me mostró fue un espíritu en la cabeza de un río. Y ese espíritu que estaba en la cabeza del río estaba mirando unos hombres que ellos estaban con una pala, literalmente tirándole arena al río, y el río estaba tapado, no podía fluir porque unos hombres, como cuando se ponen esta gente que trabaja en construcción en la ciudad, vestidos así, estaban tapando el río con tierra. Entonces yo dije, ¿pero qué es esta visión? Y el Padre me dijo, ese es el principado que está influenciando a los pastores, porque esos hombres que estaban ahí eran pastores, para que el río no corra. Y ese río es el Espíritu. Y él me dijo, pero yo te he traído aquí no para que pelees con los pastores, sino para que destruya el principado que está arriba, bloqueando el entendimiento de los que están abajo, tapando el río. Sí, porque el río simboliza la unción del Espíritu Santo, el torrente del Espíritu, ríos de agua viva. Entonces los obreros, sí es lo mismo. Si estamos hablando que en esta región se está peleando para que no se hable de manifestación, ¿sabe por qué eso? Porque los pastores se quedaron en la enseñanza y no en la práctica. Entonces cuando los pastores no fluyen en el poder de Dios, es mejor decir que ya eso pasó, que saber que está vigente, porque ellos perdieron esa unción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Culto litúrgico. Sabemos en el momento que va a entrar el mensaje, sabemos en el momento de la ofrenda, sabemos el momento de la adoración, sabemos que doña Pepa se va a levantar para levantar, sabemos todo. ¿Por qué? Porque no es una guianza por el Espíritu Santo. Ahora, cuando es el Espíritu Santo que dirige una iglesia, los programas están controlados por él. A veces nosotros somos los que controlamos la unción por un programa y preferimos decir, no, que paren la adoración porque es que el programa dice. Pero cuando, en el caso nuestro, hay momentos que el poder llega, y se lo he dicho a los que dirigen nuestro servicio, cuando ustedes miren que el Espíritu de Dios está tocando gente, olvídense del reloj, que ese no es el culto mío, este es el culto de Dios. Yo estoy sujeto al servicio de Dios. Y le digo, cuando ustedes lo vean allí, tranquilo, deje que ellos profeticen, y eso ha sido una gloria sobrenatural. Todos los domingos algo nuevo sucede, porque le hemos dejado el servicio al Espíritu Santo. Tenemos un programa, pero tú lo controlas. Él es el que controla el servicio, no soy yo. Hay momentos que mi esposa se ha levantado y ha parado la adoración y ha profetizado cosas y que gente cae al piso, porque el Espíritu Santo guía, y en el momento específico Él hace lo que quiere que hacer. Entonces eso es lo que está pasando. Eso que tú viste de los obreros que paran el río de vida es que simplemente se han parado para interrumpir el mover de Dios, porque ellos mismos ya no pueden mover la gloria. Cuando tú no vives experiencia, oye esto, cuando tú no vives experiencias sobrenaturales, tú no tienes nada que contar. Wow. Pues hablando de experiencia, antes que nos metemos en otra conversación, porque esto es algo que por esto quería hacer la entrevista. Algunas veces la gente no cree en la guerra espiritual ni en las cosas espirituales a una dimensión mayor.
Pero yo me acuerdo de cuando nosotros fuimos a Queens a destruir el altar de brujería, que allí eso me llamó la atención porque habían más de $100,000 y ayer usted dijo que eran más de 200. Habían paquetes de billetes de a 100, de billetes de a 50, y el apóstol dice: este dinero nadie lo puede tocar porque este dinero es maldecido. Maldecido. Y nosotros cogimos ese dinero y lo echamos en tanque y lo quemamos. Lo quemamos. Entonces, Mira, pastor, me acuerdo que eso fue una historia fuerte, porque no solamente tú estabas conmigo, habían algunos hijos espirituales, y esta es la historia, y esto quizá para algunos sea una película de misterio o simplemente una alegoría, pero esto fue algo real que nosotros vivimos hace más de 7 años atrás. Una bruja, para los que creen que Dios no le habla, por ejemplo, hay cristianos que dicen: no, Dios no le habla, al mundano Dios no le habla. Me sorprendo porque Pablo no era cristiano, era un perseguidor y el Espíritu le habló. Dime tú a mí las apariciones del Espíritu Santo. ¿En cuántas personas Dios se le ha presentado y le ha hablado en sueño y le ha tocado el corazón? Muchísimos, miles. Y creemos solamente que el Espíritu Santo puede hablar a los creyentes, pero así no es. Estoy hablando de una bruja que estaba al punto de morir en el hospital de Queens. Estando yo en la ciudad de Nueva Jersey, ahí orando, recibo una llamada y me dicen: una bruja quiere hablar con usted porque Dios se le acaba de presentar en sueño y le dio su nombre y lo buscó y lo encontró, y el mensaje es que solamente usted puede llegar donde está ella, según lo que el Señor le dijo, para que ella pueda recibir a Cristo, y entonces el altar se ha derribado. Me llevé este guerrero que está aquí, que siempre me perseguía donde yo iba a Samuel. Nos fuimos, Rafael Reyes, ¿te acuerdas que el tiempo? Adriano, Alabaré, entonces Alabaré es un varón que le decíamos Alabaré, Pau Guillermo. Bueno, fue una cosa increíble. Nos metimos en oración, fuimos yo fui al hospital donde la bruja un día antes, y exactamente el sueño de ella era que yo me presentaba, le hacía el llamado de salvación, ella recibía a Jesús y ella me autorizaba ahí mismo que fuera a derribar su altar en su casa, en Queens. Bueno, pues fuimos, la mujer recibió a Jesús, me dijo: usted es mi pastor a partir de ahora. Pero Dios, que no se escape, que Dios la sanó de cáncer. Sí, no tenía un cáncer ya para morirse. La mujer Dios la sanó, fue algo sana de cáncer, liberada del cáncer porque estaba al punto de morir. No solamente Dios le dio la oportunidad de la salvación, que es lo más poderoso, sino que le devolvió la salud. Un cáncer terminal fue extirpado de su cuerpo, la energía le volvió, la mujer se convierte y luego va a la iglesia y agradece a Dios lo que Dios hizo. Pero para nuestra sorpresa, cuando nosotros llegamos a esa casa, mi amado, no estamos hablando de una casa de 2 habitaciones, era una cosita, era una casa, una mansión, full completamente de toda clase de imagen demoníaca y satánica que usted se puede imaginar. Pero el altar, el cuarto que ellos tenían preparado, para el altar, era una cosa más grande que todo esto aquí. Mucho más grande. Era un altar, ahí había tierra de cementerio de África, tierra de cementerio de Haití. En todos los países, donde Venezuela, María Leonza, todos esos espíritus inmundos, todos esos principados, potestades, ella lo tenía bajo imagen. Tenía brujería de personas para morirse, con alfileres, con agujas, con tijeras. Tenía dinero puesto debajo. Bueno, eso era enorme. Ahí iban políticos, ahí iban peloteros, ahí iban gente de alto niveles a buscar resguardo, gente importante, gente de mucho dinero. Y esa mujer lo consultaba, le daba brebaje, le daba baño, le daba resguardo. Bueno, el asunto es que nosotros encontramos miles y miles de dólares, cantidades de objetos, fotos de personas que estaban allí ya bajo pacto demoníaco. Y Samuel y el equipo que estábamos allí comenzamos a orar y a declarar la sangre del Señor, reprendiendo todo lo que estaba allí. Sacamos más de 2 o 3 bolsas de construcción. Ahí no dejamos nada, santificamos esa casa para el Señor, y el lugar que una vez era para el diablo se convirtió entonces en un altar de adoración para el Señor. Porque la Biblia dice, porque el Señor ha venido para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice, aún las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. Tenemos un poder, tenemos una legalidad en el mundo espiritual. Cuando usted se mueve,
Jesús se mueve con usted. No hay diablo que pueda tocar al que es enviado. Por eso cuando nosotros fuimos enviados, el Señor nos respalda. La bruja se convierte, la bruja se sana, la bruja ya no es bruja, ahora es cristiana. Toda la gente que estaban bajo pacto de maldición fueron liberadas, que ni lo saben ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces, todas las obras del diablo son deshechas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y otra cosa que dice el hijo de ella, me acuerdo se llamaba José Luis, Sí. dice él que ella se pasaba tomando ron, alcohol y fumando tabaco, y luego empezaba a revolcarse por el piso como una serpiente, y duraba hasta un día así completo y 2 días metida ahí solo bebiendo. O sea, la meta del diablo es destruir tu organismo, es destruir tu mente, es deshacerlo. Y mira, pastor, te voy a decir algo y escuchen los creyentes que están ahí, los que no les gustan orar, escuchen bien. Y los que no les gustan ofrendar, para que sepan este punto, se lo voy a revelar ahora. Los brujos son la gente que más se sacrifican para agradar a Satanás. Yo escuché un testimonio de un exbrujo de Puerto Rico, que el tipo era tan elevado en el diablo, que él hacía resguardo tan profundo, que cuando él te resguardaba, los resguardos te protegían de que te mataran de bala por un tiempo. Acuérdate que el diablo por un tiempo. Para eso, y él dijo, para que eso funcione, hay que profanar, escuchen, hay que profanar la tumba o el sepulcro de una persona que haya muerto. Pero Satanás nos dice a nosotros que tengamos mucho cuidado a cuál sepulcro, a cuál tumba vamos a profanar, y que nos aseguremos que no sea de un evangélico. Y cuando él le pregunta por qué, dice, porque ellos tienen un poder y le sirven a un Dios muy fuerte y nosotros no podemos tocar los huesos de ellos. El diablo respeta aún los huesos de los creyentes. Cuando ellos profanan las tumbas, ellos cogen de los huesos, cogen polvo y se la ponen en la bala, santifican o santiguan a la persona para que las balas no lo maten y ellos puedan hacer todo su desastre. Sí, eso Porque dice el brujo que si toman por equivocación, porque la prueba es que te tiran un balazo, oye cómo es, para ver si funciona el rito. Y cuando funciona estamos bien, pero si tocaron el hueso de un creyente, la bala lo mata. de eso yo tengo experiencia, Pastora lo sabe, porque yo en el Bronx tenía una señora que le decíamos mano, y ella era bruja. Entonces ella siempre me llevaba a su cuando yo estaba en el altar, yo me quedaba en voz, ella me prendía en fuego completamente. Y ella me protegía, ella me decía los días que yo podía salir. Yo me acuerdo siempre que yo iba para el Bronx y iba a buscar ese día una mercancía, y ella me dice, no vaya porque se van a tirar ahí hoy y a todos los van a agarrar, me dijo literalmente. Y al otro día literalmente me llamaron los amigos, mira, cayó fulano, y así mismo literalmente fue. Y ella siempre me decía cosas que iban a pasar. Sí, porque eso es lo que hace el diablo, que te hace creer que es una verdad y es una verdad mentirosa para que tú continúes creyendo en ese poder mentiroso. Sí, y ella, yo tenía ese resguardo y la policía no me agarraba. Pastor, yo le tengo una pregunta. Es un honor estar aquí con usted compartiendo. Yo le quería preguntar algo. Dios sabe que la guerra espiritual es intensa, ¿verdad? Y Él mismo nos ha dado la armadura necesaria para enfrentarnos al enemigo y vencerlo. Mi pregunta es, ¿cuáles usted cree que son las armaduras necesarias en contra de la brujería? En contra de la brujería, yo predicaba el domingo pasado y decía que un pacto de sangre, que son los más fuertes que existen, los pactos de sangre, de toda la brujería, el pacto de sangre es el más fuerte porque es un pacto consciente y solamente se hace para vender alma. El pacto de sangre solamente se hace para vender el alma de un hijo o tu propia alma. No hay otra forma de hacer pacto de sangre. Entonces, cuando tú tienes pacto de sangre, solamente la sangre de Jesucristo rompe ese pacto. Solamente la sangre eterna del Hijo de Dios rompe todo pacto de maldición. Ahora, cuando alguien está bajo pacto demoníaco, inconscientemente, el Señor lo muestra cuando tiene plan con la persona. Ahora, en Efesios capítulo 6, partiendo del verso 10 en adelante, la Biblia nos enseña todas las armaduras espirituales que son reales. Esas armaduras no están ahí para que tú lo leas como una historia. Son armaduras que accesamos a ellas y que son reales. No hay mayor
espada que tú utilices en el mundo espiritual que la espada profética de la palabra. Cuando tú utilizas en guerra espiritual la palabra, eso es otra dimensión. Por ejemplo, yo le voy a revelar algo a usted aquí. Yo pasé un tiempo donde el enemigo me atacó tanto que un día yo subí al ático, pastor, escucha esto, y yo estaba tan desgastado, me sentía sin energía, sin fuerza, porque esto es espiritual, este asunto, y me sentía débil. Me paro. Yo estaba acostumbrado a hacer guerra espiritual por horas, parado de pie y guerreando y profetizando y declarando y ver victoria fuerte. Pero Dios me mostró un alma que poco creyente accesan a ella. Y es sencilla, pero es poderosa. El Señor me dijo en el proceso, levántate y comienza a cantar y a adorar. No me dijo ora, no me dijo reprende, no use la palabra. Solamente, mire, yo ese día reprendí en el nombre de Jesús. Yo até al diablo, yo até los demonios, yo pedí escolta de ángel. ¿Qué yo no hice? Yo sentía que mis fuerzas se desgastaban. Pero cuando el Espíritu Santo me dijo, levántate, adórame y canta, yo lo obedecí. Y cuando lo obedezco, yo siento que el clima cambia, que un fresco, como cuando prende un aire acondicionado, desciende sobre mí. Y en minutos la batalla cesa y el poder de Dios me invade. Tremendo. Y cuando me dijo eso, me dijo, ¿sabe por qué yo te permití esta experiencia? Porque el único lugar donde Satanás no puede accesar es donde hay adoración para mí. Porque eso produce un cerco. De la adoración, del lugar de altar de adoración y de las piedras de fuego fue expulsado. Cuando tú adoras, Él se retira, porque de ahí fue expulsado. Yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Qué principio? Tú te conviertes en un altar de fuego conmigo y yo contigo. Y en ese momento no puede haber guerra que impida que mi adoración, la adoración de ustedes suban a mi presencia. Wow, tremendo. Aprendí que la adoración cambia el clima. Aprendí que la adoración es una arma de guerra. David lo enseñó y David lo aprendió. David, la mayoría de los salmos de David fueron bajo experiencia de guerra espiritual. Él cantó salmos bajo guerra espiritual. Él es un hombre profundo. ¿Por qué ustedes creen que la Biblia dice que David es profeta en el libro de los Hechos? Porque su nivel de alcance de adoración fue tan elevado que se compara con Isaías en cuanto a la revelación del Mesías. No fue David que dijo, yo vi a mi Señor sentándose a la diestra de mi Señor, cuando dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y dijo David, y mi alma no quedará sin esperanza, porque han de ver mis ojos al ungido de Jehová. ¿Sabe lo que David está diciendo? Antes de que yo muera, ya yo vi cuando Jesús aparecía en el seno de Abraham, me rescataba, y aparte de eso, yo vi cuando, antes de Jesús de venir a la tierra, ya David estaba viendo a Jesús sentándose a la diestra del Padre y escuchando la voz de Dios cuando le decía, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David estaba anticipado, incluso cuando dijo, mi alma no quedará sin esperanza, porque han de ver mis ojos al ungido de Jehová. Y cuando Jesús muere, cuando baja al sepulcro, ¿qué hace? Ya David dijo, cuando Jesús fue a buscar al seno de Abraham aquellos que estaban en los cautivos, David dijo, te estaba esperando, ya yo te vi antes de morir. Y eso la adoración lo elevaba, lo elevó a un nivel de profético. Por eso que dice, ahí están en los hechos, léanlo. Sí, el profeta David no está como el salmista, está como el profeta, porque vio lo que había de suceder antes de que sucediera sobre el Mesías. Eso me trae a memoria cuando el rey Saúl era atormentado. Y él usó a David con adoración para él tener paz. Apóstol, la unción de la agresiva. Otra pregunta que sale de eso mismo que usted dijo, y es las instrucciones, el poder de obedecer y seguir las instrucciones. Porque si él no tiene su oído afilado para escuchar la instrucción del Espíritu, entonces fácilmente el enemigo lo destruye. Me destruye. Porque yo escuché a Héctor de la Cruz en un tiempo que le pasó algo similar, y fue que él quedó sin fuerza y él no tenía fuerza, y cuando miró era un espíritu que estaba ahí. Era el propio Satanás que estaba ahí, que se lo quería llevar del tiempo. Claro. Entonces, qué importante es el escuchar la instrucción del Espíritu, para que en ese momento tú puedas seguir la instrucción y tú veas la manifestación de la instrucción. Porque cuando Dios te da una instrucción, esa misma instrucción lleva la revelación que te va a traer la liberación. Mira, la Biblia habla del hombre espiritual y del hombre natural, porque habla de dos seres humanos. El natural no percibe las cosas del espíritu, porque está tan natural que es imposible lograr esa dimensión. Tú no te haces espiritual de hoy a mañana, es un proceso de enseñanza. Y te convierte en espiritual porque tú tienes una relación con el Espíritu.
Y es ahí donde el Espíritu Santo te revela cosas del misterio profunda. Es ahí donde te dan los diseños. Incluso cada pastor tiene un diseño, aunque la palabra de Dios es la misma, las estrategias son diferentes en cuanto a diseño profético. Si tú haces una cartografía espiritual sobre todo este territorio, tú identificas realmente cuáles son los espíritus que gobiernan con mayor fuerza. Por ejemplo, yo estuve en Houston, en Dallas, y justamente donde hay unos hijos míos espirituales, me dice la profeta y el pastor, este lugar aquí, el fuerte de aquí es la prostitución. Incluso aquí, en la esquina de la iglesia, vienen jóvenes a prostituirse, a tener relaciones con jóvenes ahí. Entonces ellos identifican que el espíritu más fuerte es la prostitución y la droga. En otros lugares quizás no sea esas dos cosas, pero sea la violencia o el divorcio, la pandilla. Entonces, cuando tú identificas en el mundo espiritual cuáles son los espíritus territoriales que gobiernan tu ciudad, tú tendrás entonces un punto de referencia y tú sabrás cómo vencer eso. Pero cuando tú estás reprendiendo, como dijo Pablo, yo no golpeo al aire, porque si tú golpeas al aire no sabes lo que le está dando y vengo a ser descalificado. Pablo habló claramente de eso. Pablo sabía lo que golpeaba. Pablo sabía lo que le daba. Entonces, cuando tú estás tirando golpes a lo loco, por ejemplo, yo tengo 12 años orando todos los días. A las 3 de la mañana, 6 de la mañana y 11 de la mañana. Yo tengo un equipo. Nuestras oraciones nunca han cambiado. La hemos modificado según la temporada, pero todo el tiempo nuestras oraciones martillando lo mismo, golpeando lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes orar por avivamiento y a los 7 meses orar para que los brujos se conviertan. Y a los 4 meses tú estás orando para que los drogaditos se conviertan. Y a los 5 meses tú estás orando para que Dios visite a los enfermos que están. No. Hay una secuencia de oración. Y el Espíritu Santo nos muestra. A veces nos ha dicho el Señor 24 horas de oración. ¿Y cuáles son las 24 horas de oración? Quiero que martillen solamente esto. Nadie va a orar por otra cosa que no sea eso. Entonces yo pongo de a 2 en 2 por 24 horas. Y las 24 horas se logran. Entonces cerramos con todo el mundo en oración. Por lo mismo. Hemos visto resultados. Personas que han entrado a la iglesia han caído al piso sin orar por ellos. El poder de Dios lo tira al peso. Entonces cuando hablamos desde el punto, ¿por qué hoy los pastores, muchos ya han perdido la sobrenaturalidad de Dios? La han perdido, número uno, o porque nunca le enseñaron eso y accesaron a eso, o porque por algo en la vida se enfriaron y comenzaron a cuestionar lo que antes celebraban. Cuestionan lo que antes celebraban. Yo he visto pastores, y tú lo conoces, que se han metido en la ola de lo mesiánico y los judíos y bueno. La Kabbalah. Y la Kabbalah y la Kabbalah judía bueno. Y entonces, ¿qué han hecho? Que tanto el conocimiento que han matado la dirección del Espíritu Santo y lo que antes celebraban y lo vean como una verdad y eran visitados por Dios, hoy dice que eso era una emoción. Que eso no era espíritu, que fue lo que le enseñaron y ellos se metieron en esa ola porque le enseñaron eso, y que realmente eso son simplemente emociones, como cuando tú te emocionas cuando te dan un regalo que tú quieres. Y eso es un error total y completo, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué significa el gozo del Señor que es nuestra fortaleza? Va por encima del dolor, del trauma, de la crisis, de la muerte. Cuando el gozo del Señor entra sobre un ser humano, es un gozo que es sobrenatural. Y cuando Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como el mundo la da, yo la doy. Estoy hablando de la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento de la tierra. Si el Espíritu Santo está sobre la iglesia, produce poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si yo creo que el Espíritu Santo da poder, yo lo voy a tener. Pero si yo no creo que el Espíritu Santo da poder, yo nunca lo voy a tener. Yo voy a accesar a lo que yo creo de la palabra. Así de sencillo. Por ejemplo, un punto sencillo. Yo como pastor de más de 30 años, yo he visto gente ser próspera de manera impresionante. ¿Cuál ha sido la clave? Mira, tú puedes ser el hombre más espiritual, el que hable más lengua, el que más dance, el que eche fuera más demonios y vive una vida pobre. Y tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no soy próspero? Porque un espíritu llamado Mamón ha atado tu finanza. Entonces, tú no tienes recursos para dar tu diezmo, tú no ofrendas, tú no das nada para el reino. Entonces, lo que tú no siembras, tú no lo cosechas. Pero Señor, pero si yo te sirvo, yo soy un hombre que oro, pero tú no diezmas. Porque esta palabra no es a un punto a donde yo creo que debo cumplirla. Si no cumplo todo lo que la Biblia enseña, entonces yo no acceso a todas las promesas que la Biblia me promete. Sencillo. Por eso vemos gente muy espiritual, pero en crisis. Sí, porque Jesús dijo, me es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Claro. Tremendo, ¿verdad? Apóstol. Entonces, ¿qué usted le dice a esa gente acerca de la guerra espiritual? Es una realidad. Que desde que te convertiste, desde el primer día, es más, desde antes, la Biblia dice, porque fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esto?
que antes estábamos bajo la potestad del diablo, ahora estamos bajo la potestad del Hijo de Dios. Hay dos grandes poderes. Y Jesús dijo que el Dios de este siglo es el diablo. El Dios del mundo no, que lo corregí en mi iglesia. Él es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo es Jesús, porque por el Salmo 2, Él tiene la herencia y la coherencia de todo lo creado. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Pero el sistema lo gobierna el diablo. Él es el Dios del siglo, no del mundo. Porque si es Dios del mundo, entonces es Dios de nosotros los creyentes. Simple. Entonces, como hay una guerra que es una guerra constante, una batalla constante, es una guerra espiritual. Satanás, con millones de demonios, legiones de demonios, bien organizado, incluso mejor estructurado que mucha iglesia. Porque tenemos desde los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, y los espíritus inmundos y los demonios, que son dos cosas diferentes. Los espíritus inmundos y los demonios son dos cosas diferentes. En otro día lo voy a explicar. Pero esos espíritus tienen sus funciones. ¿Cómo tú derribas esto? ¿Con una teología? No lo vas a derribar con una teología. Ponte el caso del joven que botaba espuma y que dice en la Biblia que desde niño Satanás lo tenía atormentado. Desde niño. Estamos hablando, identificando un espíritu generacional. Los apóstoles llegan, pasan el día entero, fuera Satanás, suelta a los demonios, corran de él, y el demonio igualito. Llega Jesús y dice: ¿hasta cuándo lo voy a soportar? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Y cuando le dice al Padre y le identifica, ¿desde cuándo le pasa eso? Desde niño. ¿Y cuál es la función del demonio? Que lo quiere ahogar y meterlo en candela. Eso es la función de él. Y Jesús lo reprende, y en el segundo el diablo lo suelta. El muchacho queda liberado y le dice a ellos: hombres de poca fe, a ustedes le está faltando autoridad espiritual, a ustedes le está faltando creer en lo que yo le he puesto en ustedes, por eso no lo hicieron. ¿Lo ven? Entonces Jesús nos enseñó a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Sencillo. El evangelio de Jesús, en el oculto de Jesús, había siempre manifestación. Jesús no se movía si no había hacer algo. Se movía y la gloria se movía con él. Se movía y el poder estaba sobre él. Dice: el poder estaba sobre él para sanar. Punto. El poder es algo palpable. No es teoría. Wow, tremendo. El poder de Dios. A ustedes que están ahí, generación que me escuchen, y pastores, yo espero en Dios que esto llegue a miles de gente y se haga viral un día. Pero ustedes que me están escuchando, sus servicios serán muertos si la unción del Espíritu Santo no está controlando los servicios de ustedes. Si ustedes no le meten a esta generación el Espíritu Santo, tendremos una generación muerta y apagada, con una enseñanza histórica simplemente. Dios no es historia. Dios no es historia. Dios está vivo, es real, y Él quiere hacer algo ahora y en el ahora. Pero está buscando a alguien disponible que esté dispuesto a ser lleno de su poder. Ese es mi mensaje. La palabra de Dios es viva, es poderosa para los que lo hemos creído. Si perdiste el poder, si perdiste la dirección del Espíritu Santo, vuelve de nuevo, vete al altar de oración, reconcíliate con la presencia y vuelve a ser dirigido por la unción, y verá una iglesia creciente, una iglesia sana, liberada y con el gozo del Espíritu Santo. Wow, Ese es el tremendo, mensaje. tremendo, poderoso. Apóstol, muchas gracias por este tiempo. Tendríamos que coger un día entero, o un mes, yo diría, para poder escuchar todas las experiencias que el apóstol ha tenido espirituales. Pero gracias por este privilegio de poder escuchar este poco, ¿verdad? Que en esto que le enseñó, porque aquí se van 6 meses fácilmente en un instituto y tú no llegas a comprenderlo de la manera que debería comprenderlo. Pero le damos la gracia primeramente a Dios por permitirnos tenerlo aquí con nosotros, y gracias a usted también por darnos este tiempo. Así que estaremos eternamente agradecidos por esta enseñanza, porque es algo que verdaderamente lo necesitamos para este tiempo. Ya para la próxima, queda otra entrevista pendiente, ¿verdad? Para la próxima. Así que, Pastor Tyron, también, ¿qué tú le dices a esos jóvenes que tú como jóvenes te identificas con ellos? Lo que yo le digo al pueblo de Dios y a los jóvenes, a mis amigos, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos jóvenes, que ellos me dicen: pero ¿cómo tú, siendo joven, tú puedes acceder a Dios? Yo le he dicho a ellos: el acceso es Jesús y la comunión con el Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es el que me ha dado fuerza, es el que te da fuerza para seguir adelante. Hay algo que yo aprendí y siempre lo tengo en mente, que Jesús dijo: me conviene que yo me vaya, les conviene a la iglesia que yo me vaya, porque va a venir alguien que va a estar con ustedes, dentro de ustedes, y ese es el Espíritu de Dios. Y hay gente que se ha equivocado, dice, porque ha cometido un error o ha pecado, dice: no, ya el Espíritu Santo se fue y no quiere saber nada de mí. Pero yo le digo: no, no es así, porque el Espíritu se puede constrictar, pero el Espíritu no te va a abandonar, porque eso está ahí dentro de ti. Él está ahí para ayudarte, es tu consolador, para direccionarte. Entonces debemos comunicarnos con el Espíritu Santo. Y una de las cosas que yo puse en práctica fue que yo tomé una silla y puse una silla vacía. No te digo que lo hice, lo hice para yo empezar a conectarme con el Espíritu de Dios. Y yo empezaba a hablarle a la silla, sabiendo dentro de mí que el Espíritu está conmigo, pero yo me imaginaba que Él se sentaba y le decía: toma asiento, Espíritu Santo, quiero saber de ti. Y eso fue como yo empecé a conectarme con el Espíritu de Dios. Y fue ahí donde empezó a surgir lo profético, los dones, los sueños, las revelaciones. Y eso es lo que podemos hacer porque somos jóvenes. Y los jóvenes tenemos mucha lucha. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. No te ha abandonado, Él te está esperando. Él no le importa que tú te has equivocado una vez. Él te quiere ayudar, Él te quiere dar la mano. Y eso es lo que yo le puedo decir a los jóvenes. Así es que, mi gente, muchas bendiciones, que el Todopoderoso le bendiga grandemente. Esto es Misterio Espiritual. Pastores, muchas bendiciones, Dios me le bendiga.